Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, María Evangelizadora Radio se complace en presentar a nuestro querido y reverendo padre, Rolando Torres, con su programa Alfa y Omega. Destino más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios, yo creo en Dios. Más allá de mi alegría y también de mi dolor, yo creo en Dios. Muy buenas tardes, mis hermanos. Me da mucha alegría poderlos recibir de nuevo en este su programa Alfa y Omega por medio de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar y también por medio de Facebook Live. Así que pues bienvenidos a este programa. Gracias por estar en sintonía. Gracias a todos los que poquito a poco se van conectando. Mis bendiciones para ustedes. Que Dios les ampare, que les dé fortaleza y que sobre todo el Señor les pueda dar muchas bendiciones en este día tan hermoso. Hoy es un día un poquito menos frío. No estoy diciendo que haya dejado de estar frío porque está frío, pero está menos frío. Y entonces queremos saludar a todos los que nos escuchan por María Evangelizadora Radio y también por Facebook Live en este su programa Alfa y Omega. Gracias por estar aquí. Así que hoy es un día hermoso, damos gracias a Dios por eso, pedimos al Señor que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando bendiciones y sobre todo que podamos seguir dando gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Así que gracias a los que siempre nos ayudan, nos apoyan y siempre están presentes. Así que para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y esperando en el Señor que podamos seguir llevando el mensaje de la palabra a tantas personas que lo necesitan y a tantos que quieren y que nos escuchan por estos medios. Así que pues gracias a todos los que toman de su tiempo para escucharnos. Bueno, mis hermanos, hoy es un día muy especial. Quiero aprovechar este día para que podamos unirnos en oración con todos los que están en necesidad, con todos los que están enfermos y también con todos nuestros hermanos que necesitan de alguna manera u otra una oración. Mis saludos, buenas tardes, gracias, Dios les bendiga. Buenas tardes a Marta Jasso que me escribió, a Rosita, a Nuria, buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía. Antes de comenzar en el día de hoy quiero aprovechar estos medios para seguir recordando que tenemos que seguir orando por nuestros hermanos que están sufriendo los desastres naturales, no solamente en Puerto Rico, porque yo sé que pues normalmente pues uno se tiende a mover o a hablar más de donde pertenece. Pero en este caso quiero tomar un momento porque ayer luego de que pues hice el programa me di cuenta de que no mencioné algo que es bien importante y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar a nuestros hermanos en las Filipinas. Ellos están sufriendo un volcán, algo que es bien terrible. Los que están siguiendo los medios, a veces nosotros como estamos en el otro lado no le damos la misma importancia a esas situaciones que están pasando nuestros hermanos, y a pesar de que pues nosotros estamos viviendo una situación en nuestros países que son muy delicadas, también tenemos que mirar al otro lado, y pues ustedes saben que pues con este volcán que estalló en las Filipinas, muchos hermanos nuestros han sido afectados e inclusive se movió Caridades Católicas y varias instituciones para ayudar con comida, con máscaras y con diferentes ayudas. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues el volcán tiene un nombre, no me pregunten cuál es. Si quieren buscarlo, y hay varias personas que están conectadas y me pueden buscar el nombre del volcán que en las Filipinas hizo erupción. Realmente no me acuerdo exactamente, pero está tirando muchas cenizas y esto está afectando a muchas personas que están viviendo sobre todo en el área de Manila y de otras partes. Así que pues mi amigo Cyrus ya volvió, gracias al Señor, bien, él está tranquilo y gracias a Dios sigue dirigiendo la iglesia ahí en Westport, está tranquilo. Pero
Obviamente tenemos que seguir orando porque lo que está pasando no es nada fácil. Alrededor del mundo están ocurriendo muchos desastres naturales y nos tenemos que preguntar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué están ocurriendo estos desastres? Bueno, la tierra está pidiendo lo que es suyo y muchas veces nosotros no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo hasta que vemos estos desastres naturales que atacan, destruyen y que piden lo suyo. Así que lamentablemente estamos en unos momentos muy delicados para nuestra sociedad y por eso tenemos que pedir a Dios que nos acompañe, que nos proteja y que nos ayude. Así que pues para todos mis hermanos filipinos, mis oraciones para ustedes, para todos mis hermanos que están pidiendo pues ayuda, pues para ellos también mis oraciones y sobre todo pedir a Dios que les dé fortaleza a todos los que están sufriendo. También, no sé si han visto las noticias y esto lo comparto con ustedes porque también es una noticia bastante delicada y es que hay un virus que está afectando a varias personas en el área de Oriente. Estamos hablando en el área de Shanghái y todas esas áreas de China, las capitales y lo demás, que está afectando, incluyendo a Japón, está afectando a muchas personas y es un virus que puede causar la muerte. Esta es una de las primeras las primeras personas que están llegando a Estados Unidos. Llegaron exactamente al área de Washington, no Washington DC, sino Washington State, y la persona está bastante afectada. Es un hombre, está sufriendo de este virus y entonces están haciendo todo lo posible por hacer para contención, para que este virus no se riegue. Es algo que es bien importante que recordemos, que siempre es bueno proteger. Si usted ve a alguien que está tosiendo, si usted ve a alguien que está enfermo, cúbrase, por favor. Es algo que, miren, usted me dirá, padre, pero ¿por qué usted dice esas cosas? Si usted cree en el Señor, mire, yo creo en el Señor y yo creo que el Señor es maravilloso y yo creo que el Señor nos protege, nos bendice y no nos va a pasar nada, pero hay que precaver antes que tener que remediar. Eso a mí me lo enseñó mi mamá, ¿ok? Hay que precaver antes que tener que remediar. Y mi mamá, y te lo voy a decir, mi mamá siempre anda con un pote de Vicks para donde quiera que ella va. Y el Vicks cura todo. Antes, durante y después de la enfermedad. Y mami era una persona que si yo me veía tosiendo una vez, me embarraba el pecho de Vicks. Me lo metía por las narices y hasta me lo hacía comer. Así que el Vicks era la medicina y sigue siendo la medicina nacional de nuestros hermanos para los que se enferman. Y no solamente en Puerto Rico, ya escuché que también en República Dominicana usan el Vicks, en Cuba, en las islas del Caribe. Si tú te enfermas, te hacen comer Vicks, oler Vicks y te embarran de Vicks. A mí me embarraban. Entonces mi mamá siempre decía, hay que precaver antes que tener que remediar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues uno tiene que simplemente cuidarse. Si tú sabes y ves a alguien que está enfermo y que está al lado tuyo, pues cuídate, tápate. No sé, busca una manera. Hay mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué esa de las máscaras? Que parece, eso se ve tan ridículo, que yo no sé. Ridículo va a ser la pulmonía y el catarro que te va a dar, una de las consecuencias de este virus es que dice que parece una neumonía y resulta ser que es el virus y te puede afectar. Así que con esto lo digo todo. O sea, uno tiene que cuidarse, precaver antes que tener que remediar. Hay que tener cuidado, cuidarse, taparse y estar siempre no tan descuidado. Porque ese es el problema. Yo nunca olvido que mi mamá era una de las personas que siempre me decía lo mismo. Me decía, siempre cuídate, porque tú no sabes lo que te pueda pasar y si te puedes enfermar, yo no voy a estar. Entonces yo me cuido siempre, tengo que estar pendiente. Y siempre me cubro, sobre todo por el frío. Y siempre si hay alguien enfermo, aquí en la parroquia inclusive tenemos ese sentido de que siempre estamos pendientes de la salud. Tenemos antibacterial en la entrada de la iglesia
para que la gente que sale o que entra use antibacterial, ¿no? Yo siempre uso antibacterial después de que saludo a la gente y antes de que saludo a la gente, porque tú no sabes. Y uno tiene que estar siempre cuidándose, porque no te van a cuidar si tú no te cuidas. Dios dice que siempre hay que estar pendientes de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos estar pendientes, tenemos que nosotros también tener mucho cuidado y estar pendientes de nuestra salud. Con esto los dejo, es una pequeña introducción, una pequeña enseñanza para que saquen tiempo, para que se cuiden, vayan al médico, estén pendientes de su salud. Porque si no, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo hasta que Dios nos llama. Muy bien. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, Señor, en este día, antes de comenzar, pedimos tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo, que nos llene, que nos fortalezca, que nos anime. Te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por el regalo de la fe, por el regalo de la esperanza, por el regalo del amor. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos animas, nos levantas, nos das fuerza. Te damos gracias, Señor, porque nos guías en el camino de la esperanza, porque nos permites cada día más aprender el regalo de la fe. Te damos gracias porque nunca nos falta, Señor, esa fuerza que proviene de lo alto. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias porque eres nuestro Dios verdadero, porque estás presente, porque estás en nuestras vidas, porque eres un Dios, Señor de señores y Rey de reyes. Te queremos pedir que nos ilumines, que nos animes, que nos fortalezcas, que permitas que nuestras vidas cada día más estén cerca de ti. Que no nos falte nunca, Señor, la fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para que podamos confiar en los momentos de prueba, en los momentos de angustia. Que podamos poner todas nuestras fuerzas y nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros sueños, todo lo que queremos hacer lo pongamos en tus manos, porque tú eres el arquitecto que va construyendo nuestra vida para llegar a la salvación. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Que nosotros podamos cada día más fortalecer el castillo de nuestra alma. Que podamos cada día más entender que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y que no nos falte nunca el regalo de la fuerza de tu amor, Señor. Te damos gracias porque tú estás presente, porque tú nos fortaleces, porque tú siempre nos das vida. Te damos gracias porque tú eres el camino, porque tú eres la resurrección, porque tú eres el pan del cielo, porque tú vences todo aquello que nos pueda atacar o alejar del amor de Dios, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, y en ti ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras fallas. Ten misericordia de los momentos que nos olvidamos de ti. Danos fuerza, danos valor para luchar. Levanta nuestras vidas. Que cada día más nos acerquemos a ti. Y que no nos falte nunca la fuerza de tu amor. Bendícenos, fortalécenos y santifícanos. Ayúdanos a que podamos mirar y estén nuestros ojos fijos en ti, Señor. Que no desviemos, que no nos dejemos llevar, sino que tú seas nuestra guía, nuestra ayuda y nuestro Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a seguir hablando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pues que nos va a tomar un poquito de tiempo porque pues es un tema bastante profundo sobre nuestro Señor.
El capítulo que vamos a tocar hoy en Cristología se llama Jesús ante el pecado y los pecadores. Un tema que me han pedido muchos, porque una de las cosas más espeluznantes que está pasando en nuestra iglesia es que mucha gente se está alejando de lo que llamamos nosotros la confesión. Y no sé, a veces uno no quiere entender lo importante que es la confesión y lo que hace la gente, ¿no? Ay, perdonen aquí que se me fue una carita. Y quisiéramos nosotros, esto no se me está congelando aquí, no sé si estamos bien, si estamos mal. Es que la computadora mía parece que ya está muy llena y está muy lenta. Vamos a ver si ahora, si hizo un restart. Todos me están viendo bien, no sé si me están viendo bien, si se congela la pantalla o no. Yo espero que no. Si alguno cree que está afectándose la transmisión, por favor déjeme saber, porque entonces yo tengo más o menos una idea. No sé si se congela o no la imagen, pero si se congela, me dejan saber, please. Por favor, un dedito, si está bien, si no está congelándose, si todo está tranquilo. Okay. Así que vamos a hablar sobre el tema de Jesús ante el pecado y los pecadores. Muy bien, gracias. Eso quiere decir que no se está congelando. Muy bien. Hemos visto, fíjense, esto es algo muy importante, todos los aspectos exteriores de la personalidad de Jesús. Hemos tomado el tiempo para poder hablar de quién es Jesús desde afuera, pero es el momento de entrar a lo más profundo de su corazón. Y si para alguien ha venido Jesucristo, ha sido para los pecadores. Y esto es algo muy importante para nuestro conocimiento y para el conocimiento de nuestra fe. Para todos nosotros que sentimos los arañazos de nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original, Jesús viene a salvarnos. Canta la liturgia, y esta es la liturgia de la Vigilia Pascual. Dice estas palabras que yo pues casi todos los años me toca a mí cantarla. Dice: feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Ustedes lo han escuchado. No le puedo decir la melodía exactamente, pero es una manera maravillosa de poner la visión de Jesús sobre el pecador. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Jesucristo odió el pecado. Escuchen bien, que parezca irónico, pero es que es cierto. Él odia el pecado, pero buscó y amó con gran misericordia al pecador, porque vino a salvar lo que estaba perdido, fíjense. Y nadie debe sentirse excluido de su corazón, que es total y absoluta misericordia. Así que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y esto es algo bien importante. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él no vino a buscar a los que están bien, sino a la oveja perdida. Él no vino a buscar a los que están sanos, sino a aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Esa fue la misión encomendada por el Padre desde el momento de la encarnación: buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y el eje central de su vida fue la lucha contra el mal radical que estaba ya inmerso en el pueblo, el pecado, que es lo único que nos aleja de Dios y nos impide la comunión con Él. Fíjense, una de las cosas más graves y que nos permite a nosotros adentrarnos un poquito en la vida de Jesús es que lamentablemente la vida de pecado que tenía el pueblo de Israel en el tiempo que llega Jesús es lo que lo lleva a la crucifixión. Fíjense, esos celos, esa envidia, ese simple deseo de no querer escucharlo, de buscar la manera de matarlo, era porque simplemente nunca entendieron su mensaje, y ese deseo, ese pecado, esa maldad los llevó a esas cosas tan terribles de querer la muerte para él. Nadie mejor que Jesús comprendió la maldad del pecado en cuanto ofensa a la grandeza y al amor de Dios, porque como ustedes saben, murió por nosotros. Y Él entendió verdaderamente
el centro, a la base y por qué. ¿Cuál es la postura de Jesús ante el mal moral, ante el pecado y ante los pecadores? Muy fácil. Jesús establece estas dos palabras, más opuestas que el blanco y negro, más que la paz y la violencia, que la vida y la muerte. El pecado y Jesús. Jesús y el pecado están opuestos completamente. Dios es la fuerza y el pecado es no fuerza, sino la debilidad. Dios es la unidad y el pecado es la dispersión. Dios es alianza y el pecado es ruptura. Dios es profundidad y el pecado es frivolidad. Dios es eterno y el pecado la venta de lo provisional y fugitivo. Un gozo momentáneo. Sin embargo, el pecado es algo fundamental en la vida de Jesús. Probablemente no se hubiera hecho hombre de no ser por el pecado, pues la lucha contra el mal que obstaculizaba el reino de Dios constituyó su tarea central en vida terrena. Era su tarea y era lo que él venía a hacer. Es algo muy importante que recordemos para que podamos entender la misión del Señor. Y sin embargo, nadie como él entendió la gravedad del pecado, porque al ser hijo del Padre podía medir lo que es una ofensa a su amor. Por eso, tenemos que conocer cuál fue la postura de Jesús ante el pecado y los pecadores. Saber qué entendió por pecado. Cuáles valoraban como más grande y peligroso, y cómo trataba de hacer salir de él a cuantos pecadores se encontraba en su camino. Comencemos por decir, que esto es bien importante, que en el mundo bíblico el pecado no fue nunca la violación de un tabú, como era típico de las tribus primitivas. La predicación de los profetas conducirá a los judíos hacia una visión de pecado como algo que vicia radicalmente la personalidad humana, ya que implica una desobediencia, una insubordinación en la que intervienen inteligencia y voluntad del hombre como el mismo Dios personal y no contra un simple hecho abstracto. ¿Qué es lo que significa lo que les acabo de decir? El pecado para el tiempo de Jesús y sobre todo para el pueblo de Israel no era predicado demasiado. Obviamente tenemos que entender que uno de los primeros que predicó sobre el arrepentimiento fue Juan Bautista. Y fue mucho antes de que Jesucristo hiciera su bautismo y literalmente anunciara que Él es el Hijo de Dios. El que verdaderamente anuncia el arrepentimiento y lo grita, porque acuérdense que Juan Bautista se vestía de piel de camello, se ponía un cinturón de cuero y gritaba: arrepiéntanse y crean en Dios, en el reino de Dios, arrepiéntanse de sus pecados, pidan perdón. Y por eso esa es la diferencia del bautismo que hacía Juan Bautista y el bautismo que hacía Jesús. Juan Bautista hacía un bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo de Jesús es un bautismo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Todavía hoy en día ocurre, y esto también quiero aclarar, en las iglesias protestantes, lamentablemente, y esto es algo que es para conocimiento personal, unos pequeños datos, y es que en la iglesia protestante muchas veces bautizan el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Y te lo preguntan antes de meterte al agua: ¿te arrepientes de todos tus pecados? ¿Te arrepientes de tu vida pasada? Y tú dices sí. Bueno, pues yo te bautizo en el nombre del Señor, te meten en el agua y te sacan y se acabó. Esa no es la fórmula del bautismo que la iglesia enseña. Porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Utilizamos el agua como signo de limpieza y de pureza. Sí, borramos el pecado, pero bautizamos en el nombre de la Santísima Trinidad para que ese niño, esa niña, ese adulto, esa persona adulta sea en el nombre del Señor
restituido en una nueva vida que viene de Él. Es muy diferente al bautismo de arrepentimiento. Así que vean la diferencia entre uno y otro, por favor. Las mismas palabras hebreas y griegas con las que la Biblia designa el pecado acentúan el carácter personal y voluntario. En hebreo la palabra que utilizan es atá, que significa no alcanzar una meta, no conseguir lo que se busca, no llegar a cierta medida, pisar en falso. Y en el sentido moral, ofender, faltar a la norma ética, infringir determinados derechos, claro, y desviarse del camino recto. La versión de los 70, que es la Biblia de los 70 ancianos que escribieron, suele traducir el atá hebreo por amartía, amartano, que también significa fallar el blanco o ser privado de algo. Esta idea de ruptura es acentuada por los profetas que ven siempre el pecado como negativo a obedecer el orden o seguir la llamada. Vamos a dar un ejemplo. Para el profeta Amós es la ingratitud. Fíjense. Es importante que recuerden, estos son puntos que nos hablan sobre el pecado, su significado y su razón. Para el profeta Amós es la ingratitud. Para el profeta Isaías es el orgullo. Para el profeta Jeremías es la falsedad oculta en el corazón. Para el profeta Ezequiel, la rebelión declarada, fíjense. Y en todos los casos, la ruptura, esa ruptura de un vínculo o la violación de una alianza, la traición de una amistad, hace que ese sentido de pecado aumente y que ocurra esta ruptura verdadera. Cada vez que uno peca, repite la experiencia de Adán, ocultándose de Dios. Y se lo voy a aclarar para que entiendan. En el jardín del Edén, vamos al Génesis. Y recuerden que quiero que entiendan que la historia de Génesis nos lleva a que entendamos que el pecado más grave del hombre es la desobediencia. Así que vamos con ese punto de base, hablando de la desobediencia, vamos al libro de Génesis a entender ese punto importante de lo que ocurrió. Voy a buscar la Biblia. Un segundito, perdónenme, no se vayan, que necesito buscar aquí mi Biblia hermosa, que la tenía aquí, pero alguien me la sacó del escritorio, así que bueno, pues ya apareció, ya la tengo aquí, así que vamos al libro del Génesis. Si usted tiene su Biblia ahí, sáquele el polvo, por favor, sáquele el polvo a su Biblia, la mía está toda marcada por todos lados. Así que nos vamos al Génesis. Nos vamos al relato de Adán y Eva, ¿ok? Vamos a ir a ese momento de la caída, que esto es importante. ¿Por qué nos vamos a ir al momento de la caída? Porque estamos hablando del pecado, ¿ok? Así que vamos a ese dato y vamos a hablar. Vamos a rumiar la lectura. Y vamos a hablar de eso. Dice Leti Cruz, me está escribiendo que pida por la salud física, emocional y espiritual de mis hijos, familia y por Puerto Rico. Amén. Estamos pidiendo por eso, Leti. Y estamos pidiendo obviamente por nuestros hermanos que yo sé que están sufriendo de una manera muy difícil allá en Puerto Rico, en mi tierra. Que Dios les dé fuerza porque yo sé que es difícil lo que estamos viviendo y lo que están viviendo ustedes allá. Así que Dios les dé fuerza, mucho valor están en nuestras oraciones. Bueno, seguimos con el puntito. La caída, vamos a hablar sobre este punto. Estamos en el libro del Génesis, capítulo 3. Si tienen su Biblia, sáquenla en el polvo. Vamos a buscar Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Saludos a mi hermana, Jai. Génesis, capítulo 3. Dice así, vamos desde el primer versículo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Dios. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? O sea, y lo pone como pregunta. Fíjense cómo comienza la tentación. Ese es el pecado. Así es el pecado.
El pecado comienza como que con esa palabrita, como que, oye, tómate esta cervecita, no pasa nada. Oye, ve, yo no sé, ve a tal lugar, móntate en el carro borracho, o fúmate esto, lo que tú quieras, mira, no tienes que ser fiel. Así comienza la tentación. El demonio va poniendo en la mente la insistencia de que caigas. Escuchen, miren cómo dice la serpiente. Esta es la tentación. Dice, ¿cómo es que Dios te ha dicho no comas de ninguno de los árboles del jardín? Yo siempre... a mí me ayudó mucho la película de La Pasión de Cristo. Se los digo de corazón. No importa cuántas veces la vea, siempre para mí resulta ser, siempre le encuentro algo. Y yo siempre trato de visualizar a Satanás tentando o tentando mi vida con el pecado, como lo vimos nosotros en la película. ¿Se acuerdan en la primera parte del huerto de Getsemaní? Que él estaba sentado así con esa cubierta a la cabeza, mirando, con esa mirada como de que tú no sabes si es hombre o mujer, pero que te está diciendo, como él le hablaba, que pues las palabras uno no las entendía porque estaba hablando en arameo, pero te habla así como que piensa en eso. En el jardín del Edén así le estaba hablando a Eva. ¿Cómo es que Dios te ha dicho no comas de ninguno de los frutos? Responde la mujer a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Eso sí, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Así le dijo Eva a la serpiente. Pero ¿qué pasa? La serpiente sigue insistiendo, porque ella no va a seguir hasta que no haga que Eva caiga. Dice, de ninguna manera vas a morir. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieras de ese fruto, se te abrirían los ojos y serían como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Ven cómo le estoy tratando de ponerle un poquito de drama al libro del Génesis? Pero que no es que la voz mía sea, pero creo que pienso que probablemente así fue que le digo, ¿no? De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de esa fruta se le abrirían los ojos. Serían como dioses, conocedores del bien y el mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer. Y esto es algo bien importante. Por favor, dejen de estar echándole las culpas a las manzanas, please. No se sabe qué fruta era. Quizás era una papaya o no sé, una parcha o cualquier otra cosa, pero no se sabe qué era. Era una fruta. Pobres manzanas que siempre tienen la culpa, pobrecitas. Entonces, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible, excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. O sea, no le echen la culpa a Eva. Pues Adán pudo haber dicho que no. ¿Y por qué Adán se comió la fruta? Pues porque le dio la gana. Aquí Eva no lo obligó. Aquí no dice, usted dice aquí, y Eva obligó a su marido a que se comiera la fruta. No. Él se la comió porque le dio la gana. La vio a ella comiendo, después vino y se la comió también. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo unas hojas de higuera, se hicieron como unos ceñidores, como unas falditas. Oyeron luego el ruido de los pasos de Dios, de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de Dios por entre los árboles. Y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contesta, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, ahí rápido obviamente,
la culpa es huérfana, ¿no? Le echó la culpa a la mujer. Mire cómo que ay, pobrecita, ¿no? Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. No, tú te lo comiste porque te dio la gana. No le eches la culpa a Eva. Tú te comiste y quisiste caer en el pecado porque te dio la gana. Y muchos van a tratar de defenderse ante el juicio divino de esa manera. Señor, yo no quise pecar, fue mi esposa. Señor, yo no quise pecar, fue mi esposo. Señor, yo no quise pecar. Siempre vamos a buscar a quién echarle la culpa. Miren, sean más hombrecitos y acepten. Hombrecitos y mujercitas, ¿verdad? Porque hoy en día es las dos cosas. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo después, ya ve Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y dijo, la serpiente me sedujo. O sea, ella también le echó la culpa a la serpiente. Y comí. Entonces ya ve, pues ya la serpiente parece que no podía hablar. Y ya pues se quedó ella con la culpa, ¿no? Y a la serpiente pues la maldijo sobre todas las bestias y puso enemistad entre ella y la mujer. Y luego le dijo a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, le dijo. Y hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y el hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. Miren esto que es importante, porque este es el principio de nuestra historia lo podemos decir nosotros, la historia del pecado en nuestra historia de salvación. ¿Cuál es el sentido y el porqué del pecado en el Génesis? Es la desobediencia. Desobediencia. Y esto es algo que es bien importante porque entendemos y debemos de entender que los dos desobedecieron. Los dos, Adán y Eva, desobedecieron lo que Dios les dijo. Y habían unos dones, unos regalos que el hombre, el ser humano, tenía. No tener que trabajar para poder dar fruto a la tierra, probablemente embarazos sin dolor, poder estar en un lugar o en otro, no sufrir de enfermedad, vivir eternamente. Eran tantas y tantas cosas que teníamos cuando estábamos en el paraíso. Pero la desobediencia, Dios le dice, puedes comerte todo lo que hay aquí. Caramba. Dios le dice, tienes todo y tienes que ir allí a ese es que me gusta. ¿Qué es el pecado? Y les voy a explicar. Eso es el pecado. Y el que me diga a mí que eso no es así, nos vamos a la discusión aquí. Porque el pecado es eso, lo prohibido. Cuando alguien cae en una adicción, es más, he visto mucha gente que cae en eso, que cae en la adicción es porque quieren saber cómo se siente, quieren saber, caramba, oye, si yo uso esta droga, me va a hacer sentir, pues vamos a experimentar. Y siempre te dicen las mismas palabras, lo prohibido atrae. Lo que causa adrenalina es lo más que llama la atención. Y las cosas que no debemos de hacer son las primeras que hacemos. Dígale a un niño que no meta el dedo en el chufle de la pared. Vaya y dígale al niño, mira nene, no pongas el dedo ahí, porque si lo pones ahí te vas a electrocutar. ¿Y qué es lo primero que hace el nene? Dígame, mete el dedo en el electrocutor. Y entonces ya después de que le pasó, que se electrocuta, entonces, claro, ya te pasó. Dígale a un niño, no te comas eso, te hace daño. Y viene y mete la mano y se lo come. Así somos nosotros. Lamentablemente el pecado
Es esas cosas prohibidas en las cuales nosotros se desviven. Y por eso es que caemos cada vez más. El Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús sabía la debilidad del hombre. E inclusive muchos preguntan, y sobre todo, esto estamos hablando de los teólogos y los que estudian las Sagradas Escrituras, dicen, ¿por qué el Señor tenía que ir al desierto y pasar las tentaciones? Porque Él tenía que ver las tentaciones más graves, las cosas más grandes que hacen al hombre caer en pecado. El hambre, ¿sí o no? Hubo un experimento, voy a tocar este ejemplo. Hubo un experimento que hicieron creo que fue en Alemania. Estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y esta gente, pues, usted sabe que los nazis eran asquerosos, ellos hacían cosas terribles. Y entonces uno de los experimentos que hizo un científico de estos desgraciados fue poner en una celda a varias personas sin comer nada. Pusieron, me parece que eran como unas 5 personas o 6. Los encerraron en esta celda y no les dieron nada de comida. Y los dejaron encerrados por meses ahí. Terrible eso, ¿verdad? Ya de por sí ya parece que la historia parece una historia de terror, ¿verdad que sí? Pero bueno, pues ya se pueden imaginar qué fue lo que pasó. Luego de un par de meses de estar sin comer, sin nada de comer, estamos hablando que pasaron, creo que alrededor de unos 2 meses, o sea que ya habían pasado más de los 40 días. Recuerda que un mes tiene 30 días, así que ya van 2 meses, ya habían pasado 40 días, más de 40 días sin comer, o sea que habían pasado la fecha de no tener nada de comer. Y luego de todo ese tiempo, sí, lo que ustedes están pensando, el experimento que quería hacer este señor era probar que el ser humano es un animal. Y tristemente, sí, ustedes saben que se empezaron a comer. De 7 o 5 que eran que los que estaban en el cuarto, terminó vivo solamente 1. 1 nada más. Todos los otros demás encontraron más que los huesos, que poco a poco se iban comiendo entre ellos. El demonio sabe por dónde atacar cuando el ser humano no tiene de dónde agarrar su fe. Y esto pasó con este experimento de estas 7 personas que no tenían fe y que solamente pues no creían en Dios ni creían en nada que tenía que ver con Dios. Escuchen la diferencia entre alguien que no tiene a Dios y la diferencia entre alguien que sí cree en Dios. Nuestros hermanos judíos, cuando fueron encerrados en Auschwitz, esto lo habían hecho científicos nazis antes de que comenzaran los campos de concentración. Cuando ellos encierran a los judíos en los campos de concentración como Auschwitz y todos los demás que ustedes han escuchado, lo hacen basados en esta prueba que hizo este científico idiota loco, probando y diciendo que los judíos eran animales y buscando la manera de que ellos se mataran entre ellos mismos. ¿Qué pasa? No pasó. Los judíos no hacían eso. Los judíos tenían su fe puesta en Dios, su fe puesta en el Dios de Israel. Y por más tentaciones, podían pasar meses, años sin comer, ellos no se atrevían a tocar ni uno solo de sus hermanos. Preferían morir de hambre, y muchos murieron de hambre y desnutrición, antes que atreverse a hacerle daño a alguno de los hermanos. Y el que se ponía medio que le daba esas cosas, ellos mismos lo encerraban o hacían algo con ellos para que no pasara. Porque para ellos la vida humana es importante. Y eso es un sacrilegio increíble. ¿Qué pasó? Al ellos no poder
lograr su cometido con sus pruebas asquerosas, los nazis, pues comienzan las llamadas inyecciones letales, los ponen en las cámaras de gas, porque ya no podían, porque no doblegaban su fe. No había manera de poderlo romper porque ellos se mantenían fieles. Miren la locura que tenía el pueblo nazi, pero ellos buscaban la manera de doblegar la fe del pueblo judío y nunca lo lograron. El pueblo se mantuvo firme. La diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios. Los que no creían en Dios, los que pusieron en ese cuarto, se comieron entre ellos porque simplemente no tienen fe y no les importa. Quedó uno solamente vivo y loco. Pero los que sí creen en Dios, ninguno se atrevió a hacer absolutamente nada y preferían morir antes que hacer una locura como esa. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre, uno de los pecados que el demonio siempre utiliza para atacarnos. Segundo, la avaricia. Cuando le pone todos los reinos y le dice, te voy a dar todos los reinos de la tierra, el poder, en todo caso. Jesús dice, no, al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás. Y ese es uno de los pecados más graves que tenemos en nuestra sociedad, es el poder, es la avaricia, el querer tener más que los demás, y mientras más tengo, más humillo, más destruyo. Y obviamente la adoración a otros dioses, cuando Él les dice, arrodíllate frente a mí y me adoras, y Él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que todos estos pecados que vemos nosotros en ese momento en el que Jesús es tentado, nos reflejan en nuestra humanidad. Es algo muy importante. Esto explica cómo Dios toma tan dramáticamente el pecado, no como una simple ley, sino como una amistad traicionada, como un amor falseado. Y por eso, en la redacción de los 10 mandamientos se pone en boca de Dios esta terrible denominación de los transgresores. Esto lo encuentra en Éxodos 25 al 6, dice, aquellos que me odian, mientras que llama a los que cumplen los mandamientos, los que le aman. Dice, aquellos que me odian son los que le fallan, mientras que llama a los que cumplen sus mandamientos, los que me aman. Por eso es tan serio para Dios esa transgresión. Por eso cuando ocurre la desobediencia, ¿qué hace? Lo primero que hace Dios es que los saca del paraíso, les cierra las puertas y les dice, por tu desobediencia, por tu pecado, por ser atraído por las cosas prohibidas, por no obedecerme, por no mantener mi palabra, fuera de mi vista. Y aún así compadecido, porque los pudo haber borrado. Es un Dios de amor, porque Él pudo haber borrado a Adán y a Eva y haber de nuevo empezado todo de nuevo, pero no lo quiso. Prefirió que se quedaran así. ¿Qué significaba el pecado en tiempos de Jesús? Bueno, para Jesús, sus metas son positivas y luminosas. Pero Él sabe muy bien que al hombre y la mujer no le basta el querer para salvarse. Sabe que ha venido para salvar al hombre del pecado, pero invita a la conversión. Sin ella no se podrá entrar en el reino de Dios. Este es un reino que solo puede construirse después de haber destruido los edificios del mal y de haber retirado sus escombros. Y casi se diría que Jesús exagera sus intereses por los pecadores cuando afirma con una atrevida palabra, dice, he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Esto lo encuentra usted en Mateo 9:12. Cuando se presenta como médico que solo se preocupa por las almas enfermas, lo encuentra en Marcos 2:17, y su interés será tal que será acusado de andar con publicanos y pecadores, y de mezclarse con mujeres que han llevado vida escandalosa. Él mismo resumirá el sentido de su vida cuando en la última cena
declarando que su sangre será derramada en remisión de los pecados, y tras su muerte pedirá a sus apóstoles que continúen su obra predicando la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes. Este es el señalamiento del sacramento de reconciliación. Lucas 24, 44 al 48. Vamos a buscarlo. ¿Tienen su Biblia? Sáquenla en el polvo, para eso la tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Para qué tienen la Biblia? Lucas 24, versículo 44. Fíjense en las palabras de nuestro Señor. Miren qué rápido lo encontré. Lucas 24, estamos hablando de los últimos versículos del Evangelio de Lucas. Dice lo siguiente, escuchen. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecería y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Esto lo estoy leyendo directamente de la Biblia. Se predicará en nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo voy a enviar la promesa de mi Padre, y por su parte permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de algo que es importante. Es importante que entendamos esta misión de nuestro Señor. Mateo 26, 27. Remisión de los pecados. La penitencia para la remisión de los pecados de toda la gente. Para Jesús, no solo era la transgresión literal de una ley, como era para los escribas, que se quedaban en lo secundario y se olvidaban de lo principal. Para Jesús, el pecado es una esclavitud con la que el hombre cae en poder de Satanás. Y sabe que el mismo Satanás busca a sus elegidos para hacerlos zarandear. Para Jesús, bajo el pecado hay siempre una falsa valoración de las cosas, pues el corazón humano se deja arrastrar de lo inmediato y de las satisfacciones sensibles. Así pues, el pecado para Jesús es un desamor a Dios, un desprecio de los demás, es decir, es una ofensa a Dios y al prójimo. Los grandes pecados de Jesús, y dice, pues para Jesús, los grandes pecados para Jesús, el primero era la hipocresía, las dobles caras, especialmente cuando forman apariencias religiosas que se usan para cubrir otros tipos de intereses. Otro pecado grave es el desprecio a su mensaje o a su invitación. Quienes oyeron su mensaje y no lo cumplieron serán juzgados, dice Lucas 14. El escándalo en los pequeños es en especial de importancia, Mateo 18 y Lucas 17. El que haga pecar a uno de estos mis pequeños, más le valdría amarrarse una roca al cuello y tirarse al mar. El pecado de la soberbia, wow, capítulo 18, 9 al 14, es un pecado grave. La ingratitud es un pecado grave. El pecado de apego a las cosas materiales, Mateo 19, cuando el joven rico le dice, quiero seguirte, y le dice, pues vende todo, deja a los pobres y sígueme. Le dice, no puedo porque tengo muchas posesiones, y no lo deja todo por el Señor. Qué triste, ¿no? Todos los pecados que se oponen al amor al prójimo son graves para Jesús. Dice Mateo 25, 41, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, en la cárcel y me fuiste a visitar, ¿no? Y los que no hagan esto de misericordia van al fuego eterno, dice el Señor. No solo los pecados de acción son graves, también los de omisión. Bastará recordar la parábola de los talentos en la que uno de los siervos es condenado a las tinieblas solo por no haber hecho fructificar su talento. ¿Recuerdan?
No es que Jesús no condenara los pecados de idolatría, blasfemia y adulterio, porque sí lo hacía, él sí lo hacía. Pero como los doctores de la ley lo repetían a todas horas, Jesús quiso poner énfasis en otros pecados que no se tomaban en serio. Incluso pedía la pureza del corazón, de pensamiento y de deseo. ¿Cuál era el pecado imperdonable? Y se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un escritor, un teólogo, Maximiliano García, dice que ese pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado concreto, como transgresión de un precepto divino, sino una actitud permanente de desafío a la gracia divina. Es cerrarse a Dios, rechazo de su obra y su mensaje, que hace imposible el arrepentimiento y con ello el perdón de Dios. Yo lo decía a una persona que estaba hablando sobre el Papa Francisco, porque decía que no, que el Papa verdadero es el Papa Benedicto y el Papa Francisco no lo es. Es un pecado grave contra el Espíritu Santo decir que el Papa Francisco no fue elegido por el Señor, porque el Espíritu Santo fue el que movió el corazón del cónclave, que en oración y en penitencia le pidieron a Dios que le iluminara para saber quién iba a ser el próximo Papa. Al ser elegido el cardenal Jorge Bergoglio, está siendo guiado la Iglesia por el Espíritu Santo y tenemos que aceptar con respeto y con amor lo que el Espíritu Santo nos dicta. Punto y se acabó. Si nos ponemos a cuestionar este mandato, estamos pecando contra el Espíritu Santo, mis hermanos. Tengan en cuenta eso. Y a mí, con eso no se juega. El que me venga a pelear con esas cosas, se la tiro sin miedo. Porque yo contra el Espíritu Santo, jamás, no me meto. Jesús distingue perfectamente el pecado y el pecador. Y con el pecado Jesús es exigente, pero con el pecador no. Con el pecador es tierno y misericordioso. En todo pecador ve a un hijo de Dios, y sus palabras se ablandan, su tono de voz se suaviza, y corre a perdonar antes de que el pecador dé signos evidentes de arrepentimiento. Jesús aclara su postura con 3 razones. Todos los hombres y mujeres pecan. Luego a todos se debe acoger. Él es la encarnación de la misericordia de Dios y Dios es el Dios de todos. Los pecadores necesitan ser acogidos para salvarlos. Pero la actitud de Jesús ante los pecadores esconde mucho más. Todos han de reconocerse pecadores para que Él pueda acercarse y traerlos hacia la salvación. Y no tienen resentimiento contra los poderosos, sino interés por los necesitados. Así ha de entender la tendencia de preocuparse más por los que necesitan de Él. Jesús se acerca al pecador, pero no admite la falta cometida. Reconoce que los pecados no deben aceptarse, por eso cada vez que perdonaba decía, vete y no peques más. Jesús pues no prefiere a unos hombres o mujeres sobre otros. Él ha venido a buscar lo que estaba perdido. Su objetivo siempre es el hombre y la mujer para salvarlos, sea quien sea. Y el culmen de la postura de Jesús ante los pecadores es su muerte. Y este punto se profundiza en muchas de las teorías que vamos a escuchar más adelante. Y con esto, pues ya la semana que viene seguimos hablando sobre este tema, porque todavía nos falta bastante y pues no quiero dejarlo a mitad. Creo que es algo bien importante que hablemos sobre este punto. Así que gracias a todos los que han estado en sintonía, gracias a los que nos han escuchado por medio de María Evangelizadora Radio, gracias a los que nos están escuchando por medio de Facebook Live, y esperamos que pues este momentito en su programa Alfa y Omega les pueda ayudar para su crecimiento de fe. Les recuerdo que este sábado vamos a presentar la película de Aladino, aquí en la parroquia. Vamos a presentar la película para profundos cursillos de cristiandad a las 7 de la noche. Habrá tacos, sándwiches de pernil y habrá dulces popcorn para los niños. Y también les recordamos que el 15 de febrero vamos a tener nuestro baile de San Valentín, Profundos Puerto Rico. Todo lo que recojamos en este baile y todo lo que colectemos va a ser para ayuda de los damnificados
del terremoto en Puerto Rico. Así que los que quieran cooperar pueden llamar a la parroquial 203-334-8811 para más información. Que Dios les bendiga, muchas gracias, que Dios les cuide, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.